Buenas tardes, amigos y amigas de Chabelas, y buenas tardes. Queremos agradecerles por esta tercera emisión de la segunda temporada, en la cual nos están acompañando con tanto entusiasmo. Hoy día yo quisiera hablar sobre el escritor Mario Vargas Llosa, que murió hace unos meses, ¿no? Y que como estábamos en suspensión de las emisiones, no pudimos decir nada sobre él. Voy a hablar no desde el punto de vista de la crítica literaria, porque no soy un crítico literario, y tampoco voy a hacer un análisis político de su trayectoria, ¿no? Voy a hablar como un lector, como un sublector, como se decía antes, y como un observador de su intervención en la vida política del país, que como todos sabemos ha sido muy decisiva, especialmente en las últimas elecciones presidenciales que hemos tenido, especialmente para la segunda vuelta electoral. El escritor Mario Vargas Llosa, como todos sabemos, nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936 y murió en Lima el 13 de abril de este año. Un gran escritor, obviamente, eso es a mi manera de ver innegable. Premio Nobel de Literatura el año 2010. En realidad yo comencé tarde a leer a Mario Vargas Llosa. No lo he leído en mi adolescencia ni en mi juventud. Yo sabía de su existencia por los cursos de literatura en secundaria. Sabía también que había escrito ese libro La Casa Verde y el libro La Ciudad y los Perros. Y sabía que estaba enemistado, o que la jerarquía de la Iglesia Católica y la cúpula del ejército o de las Fuerzas Armadas estaban enemistados con él. El primer libro que yo he leído de Mario Vargas Llosa ha sido La Guerra del Fin del Mundo, y ese libro me impactó. No pude dejar de leerlo. Lo he leído de corrido, más o menos 5 horas diarias. No recuerdo en cuánto tiempo lo terminé, pero me ha atraído mucho. Luego fui leyendo otros libros que me parecieron también muy importantes, porque presentaban distintos aspectos de la realidad social, política y cultural del Perú. Por ejemplo, Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, que ya no es sobre el Perú, sino sobre la dictadura dominicana, El Sueño del Celta, este personaje que va a rescatar y a informar sobre la explotación de los indios de la Amazonía peruana en la época de la explotación del caucho. Me impactó también mucho la forma como él describe a los personajes, ¿no? Eso me ha parecido a mí muy importante, ¿no? Cómo los va describiendo. Finalmente, El Paraíso en la Otra Esquina también me ha llamado mucho la atención, así como finalmente Pantaleón y las Visitadoras. Este último libro de Pantaleón y las Visitadoras a mí me ha causado mucha gracia, me ha hecho reír. Es una obra ligera y bastante irónica sobre una realidad en el Perú, del ejército peruano. Y si yo quisiera recomendar, si alguien quisiera comenzar a leer a Mario Vargas Llosa, yo le recomendaría comenzar por esa obra, comenzar por Pantaleón y las Visitadoras, y luego irse ya adentrando en sus siguientes escritos: El Sueño del Celta, La Fiesta del Chivo, La Guerra del Fin del Mundo, Conversación en la Catedral, y no van a parar. Yo creo que no debería haber un estudiante
de secundaria que al terminar la secundaria no hubiera leído una obra de Mario Vargas Llosa. Si lee 2 y hasta 3, ya sería un gran éxito en la formación de los jóvenes. En cuanto a su intervención en la política, es conocido su apoyo a la Revolución Cubana en sus inicios. Y he visto irrumpiendo con fuerza cuando Alan García decretó la estatización o la nacionalización de la banca. Él irrumpió con mucha fuerza y ahí salió el movimiento político Libertad, ¿no? Y se hizo el Fredemo, que Belaunde llamó que era un trípode, donde estaba el PPC, el Movimiento Libertad recién formado y Acción Popular. Obviamente, como sabemos, no tuvieron éxito y Fujimori le ha ganado en la segunda vuelta. Y también he visto cómo ha ido apoyando movimientos sociales, movimientos cívicos en contra de la dictadura fujimorista, en contra del gobierno dictatorial, autoritario, abusivo y corrupto de Alberto Fujimori, para terminar apoyando a la señora Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral en el último año. Yo me quedo desde el punto de vista de la literatura, con sus obras que ya he mencionado y otras, ¿no? Y también con sus posturas en defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos en el Perú y alrededor del mundo. Y mi homenaje a este hombre, a pesar de las discrepancias o diferencias que uno puede tener desde el punto de vista político, que obviamente ha sido una persona muy importante en la historia del Perú y en la literatura peruana, y nos ha dado este Nobel de la Paz. Muchas gracias, queridos amigos y amigas de Chabelas y buenas tardes. Nos vemos en la próxima reunión. Y igualmente quisiera pedirles que pongan el like, que se suscriban al canal Chabelas y buenas tardes, y que si desean hacer un aporte en el sentido económico, lo pueden hacer ahí al Yape o al Plin que aparecen en la pantalla. Muchas gracias.